Continuamos en diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Usted nos sintoniza en todo el territorio ecuatoriano a través de la radio, en las 24 provincias, esto implica en las 4 regiones de la patria. Y al mundo nos proyectamos a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado y ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Se trata de la asambleísta Dora Aguirre, representante de los ecuatorianos y ecuatorianas residentes en el exterior, de aquellos y aquellas que pertenecen a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. La asambleísta Dora Aguirre también integra la Comisión de Asuntos Internacionales. Asambleísta, primeramente, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí. Muchas gracias también, igualmente. Vamos a continuar con el tema que lo habíamos abordado hace pocos instantes con nuestro primer invitado, el asambleísta de Creo, Miguel Ángel Moreta, y tiene que ver con el diálogo nacional por la equidad y la justicia. Queremos conocer las razones que existen para esta convocatoria y cuánto de estas razones han sentado ya semilla en terreno fértil. Nuevamente bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo precisamente he estado en los últimos 15 días visitando Bruselas, visitando Milán, Madrid, Murcia y Barcelona. Y en estos lugares ya he podido hacer un proceso de conversatorio con la comunidad migrante y el objetivo central de estos diálogos es precisamente discutir, primero, cuáles son las principales demandas que tiene la ciudadanía, segundo, cuáles son sus propuestas de cara a construir un gran proyecto nacional que al fin y al cabo va a servir para desarrollar el Ecuador y a beneficiar tanto a los ecuatorianos que residen en el país como en el exterior. ¿Cuáles han sido los principales problemas que usted ha podido escuchar de los migrantes, bueno, de los ecuatorianos que viven en el exterior? Nuestra comunidad migrante históricamente ha reivindicado la necesidad de que exista una ley específica de movilidad humana y en este sentido nosotros hemos hecho una construcción colectiva de este proyecto de ley a lo largo ya de todo este periodo, pero también con trabajo previo hecho en el periodo anterior. Sí. Así es que ha sido ampliamente discutido, socializado. Tenemos ya un borrador que se ha discutido en estos últimos procesos. Por ejemplo, inmediatamente vine del exterior, estuve también en Guayaquil con los compañeros migrantes retornados. Las demandas son buscar el incluir a los compatriotas ecuatorianos en todas las políticas públicas que construyen los distintos ministerios nacionales del país. Y la ley de movilidad transversaliza todo lo que es derechos y obligaciones y todo lo que es responsabilidades de las instituciones a la hora de construir política pública migratoria. Creo esta era una de las principales demandas que la estamos consolidando y que prácticamente mañana estaremos ingresando el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Todos los asambleístas del exterior y, como digo, proyecto construido colectivamente con las distintas instituciones nacionales, con los gobiernos autónomos y descentralizados y con las distintas organizaciones sociales, a la cabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como coordinador técnico a la hora de articular todo lo que es las propuestas, las observaciones, los aportes para construir este gran proyecto de la movilidad humana. ¿Por qué no se pudo antes atender estas demandas de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior? Sí, mire, nosotros en el anterior periodo no teníamos mayoría en la Asamblea. Este tema de la movilidad humana no solo se trata de regular derechos y obligaciones de los ecuatorianos que han salido o que retornan, sino de todas las personas en distinta situación de movilidad, inmigrantes, refugiados, etcétera. Y para eso necesitamos articular un gran consenso nacional con todos los sectores sociales, con incluyendo todas las demandas que la comunidad tiene. En este periodo, al haberlo hecho tan participativo, hemos prácticamente recorrido los continentes en el exterior y aquí las distintas provincias en el país donde los compatriotas migrantes retornados están organizados y las personas en distinta situación de movilidad. Pero otra de las importantes demandas que hace la comunidad ecuatoriana es el tener la posibilidad de integrarse en las distintas políticas, por ejemplo, públicas de cara a la inclusión laboral, a la inclusión social de cara a poder acceder
a créditos, por ejemplo, para poner en marcha iniciativas productivas, son como las principales grandes demandas, sobre todo el colectivo ecuatoriano que retorna, pero también de aquellos que están pensando volver algún día al país. Asambleísta, había la Secretaría del Migrante, hubo muchos programas que los impulsó la propia Cancillería ecuatoriana, la propia Asamblea Nacional, dando los espacios necesarios hasta donde puede trabajar en esa materia la Asamblea Nacional, pero los resultados parece que no han sido los que se esperaban o los que se habían anhelado. Bueno, ha habido varios proyectos, en verdad, de atención a las personas que han requerido apoyos para poder poner en marcha iniciativas productivas. Han sido proyectos concursables donde la mejor iniciativa tenía un apoyo concreto, económico, por una parte, y por otra parte con atención técnica, etcétera. Pero lo que siempre hemos trabajado con la comunidad ecuatoriana y lo que también a mí me preocupa, que no solo los migrantes, sino todo el conjunto de la población ecuatoriana reflexionemos. Cuando estamos trabajando en un gran proyecto nacional, cuando estamos construyendo una serie de propuestas reivindicativas que han sido históricas en el país y que las estamos trasladando a un gran proyecto político nacional, las estamos trasladando a leyes, las estamos trasladando a política pública y servicio, estamos hablando de que invertimos en educación y de la educación se benefician todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos invirtiendo en salud y en salud se benefician todos. Quizá yo no vaya al hospital, pero me alegro profundamente que ciudadanos, ciudadanas que no tienen suficientes recursos o que tienen dificultades en temas de salud puedan acceder a un muy buen sistema de salud. Invertir en esto significa invertir en todos. Hoy necesitamos, mañana no, quizás seamos hoy usuarios de los servicios y mañana no, pero muchas personas quieren recibir de manera personal un beneficio de una política pública y las políticas públicas mayoritariamente están designadas para todos. ¿Quiénes nos beneficiamos, por ejemplo, de la inversión en infraestructura? Todos los ciudadanos, porque nos movilizamos a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes nos beneficiamos en temas de educación? Pues todos los jóvenes, niños, adolescentes que están, incluso personas ya adultas que quieren seguir mejorando su calidad educativa. Esto es invertir con un criterio de solidaridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de ir hacia la inminente construcción de la ley integral de la seguridad social, estamos diciendo que todos los ciudadanos tengan una protección social, que nadie se quede sin una cobertura, por ejemplo, en sus días de acceso a pensión jubilar. No puede haber en un país una persona que tenga una pensión jubilar y otra persona que no. Y cuando nosotros aportamos a través del sistema de impuestos, cuando nosotros contribuimos, estamos contribuyendo a las arcas del Estado para que el Estado redistribuya para todos los ciudadanos y ciudadanas y que en la medida de la distribución todos tengamos esa protección. En ese sentido, nuestros compañeros migrantes son expertos en tema de redistribución. Incluso les preguntas y ellos están de acuerdo con las contribuciones porque ven el impacto y los resultados. Los pagos de impuestos, etcétera, en los países desarrollados, ellos ven que se invierte en vialidad, en educación, etcétera, etcétera, pero que aquí también se está haciendo eso, antes no se hacía. Antes veíamos que aportábamos y no se veía resultados en todo lo que es inversión, salud, educación, vialidad, etcétera, etcétera. Ahora se ve y nos da mucha satisfacción. Los ciudadanos ecuatorianos se sorprenden en el exterior de que hayan aquí personas movilizándose porque no quieren pagar un impuesto. Eso significa, no pagar un impuesto significa no ser solidario con aquellos que no tienen, porque cuando ingresan estos impuestos a las arcas del Estado, eso va para las personas que no tienen posibilidades económicas y deben recibir una atención del Estado, para las personas que están en situación de vulnerabilidad y necesitan una atención especial. Y yo con esto decir que en el ámbito de la movilidad humana hemos tenido yo la suerte de representar a un conjunto de la población ecuatoriana altamente sensible, concienciada, sensibilizada con lo que significa organizar un país, con lo que significa estructurar un país, con lo que significa planificar un país, con lo que significa redistribuir todos los recursos que se generan a raíz de pago de impuestos, etcétera, y que hemos vivido, por ejemplo, en el caso de Europa, todo lo que ha sido una expulsión de los migrantes
al exterior a raíz del feriado bancario. En el año 99, miles de ecuatorianos salieron expulsados por un feriado bancario aquí en el país, por una crisis política y económica que no dio respuesta ninguna a sus ciudadanos aquí y que nos vimos obligados a salir sin posibilidad de tener recursos, medios, y fuimos allá, a otro país, a buscarnos la vida, a buscar un trabajo, a buscar vivir dignamente. Sabemos los migrantes lo que significa la inequidad, la falta de redistribución de la riqueza. Sabemos los migrantes lo que significa no contribuir con impuestos y luego no redistribuir esos recursos en todos los servicios públicos que los ciudadanos y ciudadanas requieren. Asambleísta, cuando se hace una convocatoria a un diálogo, todos queremos ser tomados en cuenta, que nuestra voz se escuche. Ojalá que nuestra presencia sea necesaria e indispensable para conseguir los consensos y buenos resultados. Para el que está fuera de los límites patrios, ¿cómo facilitarle el que se sienta parte de un diálogo y que su pensamiento, su ideal, su anhelo, su ilusión va a ser considerada, va a ser tomada? ¿Cómo darle esa muestra, esa garantía? Precisamente, mire, le comento, a lo largo del mes de julio, agosto y septiembre, nosotros estaremos totalmente movilizados, en mi caso, en la circunscripción de Europa. Acabo de estar en 4 ciudades, en 3 países. Acabo de estar en Guayaquil con los compañeros migrantes retornados. Es una práctica diaria para nosotros el estar en contacto permanente con la ciudadanía. Si una cosa hemos hecho ha sido abrir las puertas al diálogo, socializar, discutir, escuchar a la ciudadanía, eso es absolutamente fundamental. Vamos a hacer este recorrido en este periodo porque vamos a discutir el contenido del proyecto de ley de movilidad humana que va a ser en los próximos meses también discutido aquí en la Asamblea Nacional. Va a recoger las observaciones, los aportes, a sumar. Ya participaron activamente nuestros compatriotas. Pero a propósito de esta ley de movilidad, esta incluye las distintas demandas y preocupaciones que tiene la ciudadanía. No solo cuando hablé de acceso al empleo, cuando hablé de acceso a créditos para poner en marcha iniciativas productivas o cuando planteé, por ejemplo, la necesidad de recibir apoyo técnico para construir sus distintas iniciativas, sino también este proyecto de ley fomenta el asociacionismo, fomenta la participación ciudadana, fomenta el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Yo vengo del movimiento asociativo. Para mí es medular, es prioritario el trabajar con la ciudadanía, con las bases, el hacerle partícipe. Yo solo soy una vocera de la comunidad ecuatoriana que reside en el exterior. Son ellos los que nos ponen la agenda, las preocupaciones, las demandas, y nosotros tenemos la responsabilidad aquí en el ámbito legislativo de posicionar esas demandas de la ciudadanía, de defenderlas en las distintas instancias y de conseguir consensuar y aprobarlas para poder atender las distintas demandas en las áreas que le planteé. El compromiso es permanente. Como se nota, el proyecto de ley de movilidad humana va a ser, me parece, uno de los insumos importantes dentro de este proceso de diálogo nacional convocado por el gobierno. Vamos a adentrarnos un poquito más de lo que va a ser esa propuesta, luego de entregarles a ustedes estos mensajes importantes que los hemos preparado para la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Me llamo Manuel. Tengo 74 años y estoy jubilado. Vivo tranquilo, tengo mi casa y me gusta jugar ajedrez con mi compadre. Pero me toca esperar hasta el sábado para jugar, cuando mi compadre no trabaja. A mi compadre recién lo afiliaron. Él tiene que seguir trabajando. Contra la no afiliación al IES, los artículos 243 y 244 del Código Integral Penal te protegen. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción al empleador que vulnere los derechos de los trabajadores. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. La Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura invitan a sesión presencial de inducción
al primer curso virtual sobre el Manual de Técnica Legislativa, a realizarse el día miércoles 1 de julio de 2015 a las 10 horas, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional, ubicado en las calles Piedrahíta 2, 12 y 6 de diciembre. Mayor información en escuela.legislativa@asambleanacional.gov.es. Fin de espacio promocional. Este es el último segmento del programa del día de hoy en diálogo con nuestra invitada especial en esta segunda parte del programa, Dora Aguirre, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior, especialmente de aquellos que pertenecen a Europa, Asia y Oceanía. La asambleísta Dora Aguirre también integra la Comisión de Asuntos Internacionales. Asambleísta, acá en el Ecuador, en las últimas semanas, a propósito de esos dos proyectos de ley que los presentó el Ejecutivo, luego los retiró, se ha dado una serie de manifestaciones. Hemos estado también y de manera particular siguiendo el desarrollo de estas manifestaciones en el exterior, y a través de las redes sociales vienen algunas manifestaciones también de parte de ecuatorianos que no están en nuestro país. ¿Ustedes han podido percibir aquello? Me refiero a su circunscripción, y de pronto a ellos qué mensaje darles y cómo a lo mejor intensificar el trabajo y esa relación con los migrantes. Bueno, ha habido algunas manifestaciones, pero tenemos que decir que son absolutamente mínimas en contra del proyecto de la Revolución Ciudadana. La gran mayoría de movilizaciones que se han dado en el exterior son para defender el proceso de la Revolución Ciudadana, porque como le decía antes, los migrantes ecuatorianos somos los que mejor podemos evaluar un Ecuador de antes y un Ecuador de ahora. Y hemos aprendido a reconocer desde el exterior, y esto no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, lo dice. Si revisamos las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, las distintas redes, ellos están activos permanentemente, y a mí me da mucha añoranza, me sensibiliza tremendamente el hecho de que en chats colectivos que tenemos con compañeros que viven en Europa y que hay diferencia de 7 horas, cuando allí es la 1, las 2 de la mañana, escriben, preguntan, se preocupan, crean sus propios carteles de apoyo al proceso, defienden, nos recuerdan ellos qué cantidad de obra en salud, en educación, en vialidad, en inversión social en general se ha hecho en el país. Nos recuerdan los mayores, por ejemplo, cómo vivieron ellos y cuáles fueron las circunstancias que los obligaron a salir del país. Expulsados de la patria, dicen ellos, expulsados de la patria por un feriado bancario, por una confiscación de una cuenta bancaria, por falta de empleo, por corrupción, etcétera, etcétera. Salieron obligados, y algunos han podido ir retornando, otros todavía no, pero sueñan con hacerlo. Y viven con ilusión ese cambio y la transformación profunda que vive el Ecuador. Por eso yo me siento absolutamente comprometida y vinculada a la realidad de la comunidad migrante, porque estamos viendo día a día. Y como le digo, son posiciones aisladas, pero sí tengo que decirles algo bastante claro. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas. Cualquier taller, cualquier informe de labores, cualquier actividad de la Asamblea Legislativa que hemos hecho en el exterior, ha sido abierta, la hemos convocado por las redes sociales, puede venir cualquier persona, nunca hemos usado una tarjeta, hacemos una tarjeta virtual, pero toda la ciudadanía ha podido participar. Que no solo recibirán aplausos, también recibirán observaciones, propuestas. Por supuesto, para nosotros esa participación es precisamente escuchar a la ciudadanía. Les comunicamos, les informamos el tema legislativo o los temas que ellos requieren con mayor relevancia, pero luego les damos el micrófono a todos los ciudadanos que quieran intervenir y apuntamos todos los temas. Y sus contenidos están en las distintas leyes. Aquí en la Asamblea Nacional, antes de que haya este proyecto de ley de movilidad humana, ya en 30 leyes hemos incluido derechos y obligaciones que van en temas
de educación, de salud, de deportes, de transportes, etcétera, etcétera. En al menos 30 leyes ya están incluidos derechos y esto luego se transversaliza a la hora de generar política pública y servicios al conjunto de la población. Usted nos decía hace un instante que van a ser meses muy intensos los que van a cumplir, especialmente los asambleístas que representan a los compatriotas en el exterior. Julio, agosto, septiembre. ¿Serán talleres, serán encuentros? ¿Cómo será esa conversación y ese diálogo? Talleres permanentes, sobre todo para nosotros discutir el proyecto de ley que la comunidad demanda y que ya va a estar en marcha, por una parte. Por otra parte también, como le dije, talleres de discusión con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, pero también con las historias vividas de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué es lo que demanda? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Qué país quiere construir? Y desde luego el tema de equidad, el tema de justicia social estará presente en todos los debates, discusiones, en todos los talleres, porque es un tema que nos tiene que hacer generar conciencia. Para nosotros no sirve una ley, no sirve una política pública si es que no se trabaja con el sentido de solidaridad, con el sentido de legislar para todos los ciudadanos, con el sentido de legislar que los que más tengamos recursos contribuyamos más para poder ser más equitativos, para poder eliminar esa brecha de desigualdad que hay entre muchos más pobres que un 2% de concentración de ricos aquí en el país. No estamos en contra, por si acaso, de los ricos, porque nos dicen, ustedes no quieren que haya gente rica. Por supuesto, yo quiero un gran empresario, pero un gran empresario que pague la seguridad social, que contrate a su trabajador, que redistribuya las ganancias que hay en una empresa. Ese empresario sería el mejor ciudadano del país si así lo hiciera, y si tiene más recursos, mejor. Pero no es la realidad que vivimos ahora, y por eso esas grandes movilizaciones, las grandes movilizaciones de aquellos que no quieren pagar su impuesto a la herencia, y ese impuesto a la herencia era pensado para los que más tienen, para los que deben contribuir y para los que también tienen responsabilidad de redistribuir esos ingresos, porque no los han ganado ellos con su sudor de la frente, sino producto de la fuerza de trabajo en los sectores empresariales, en los sectores del comercio, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo todos contribuimos, todos redistribuimos. Nos queda apenas un minutito, asambleísta. ¿Cómo lograr que sea un diálogo sin condiciones o sin condicionamientos? Mire, yo creo que esos diálogos con condiciones no son buenos. Creo que hay que ir con una mente abierta, con una sensibilidad para tener capacidad de escucha, y con una propuesta de que todo lo que nosotros queramos construir a raíz de ese diálogo sea en beneficio del conjunto de la población, no de unos pocos, en conjunto de la población. Que los que menos tengan se beneficien de la mejor manera, que los que más tengan contribuyan de la mejor manera. Y yo, si es que en esa línea vamos a dialogar, creo que ahí podemos construir. Pero si es que defendemos nuestra parcelita, así no se construye ningún proceso de desarrollo sensible, solidario, incluyente, respetuoso con la dignidad de los hombres y las mujeres que hacemos una patria. La asambleísta Dora Aguirre nos ha dado las razones por las cuales se tiene que dar ese diálogo nacional que ha sido convocado para analizar, debatir y resolver los problemas que nos alejan de la justicia y que nos han vuelto inequitativos. Consigamos esos objetivos, ese también es nuestro deseo. Muchísimas gracias, asambleísta Dora Aguirre. Gracias. Y a ustedes también, señoras y señores, por la atención que le han puesto a este programa del día de hoy, Diálogo. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.